En el momento de buscar mejoras físicas a través de entrenamientos de fuerza e hipertrofia, siempre hay varios factores involucrados en el proceso, repeticiones, volumen, etc. Pero uno de los más hablados es realizar entrenamientos hasta el fallo. ¿Pero esto es realmente cierto? Si funciona, ¿deberíamos realmente hacerlo? De hecho, esto es más mencionado por los fanáticos de las drogas, como el entrenamiento de Tom Plaza. Si eres natural, acá ya tengo la respuesta y como siempre con evidencias, así que no te pierdas los detalles y quédate al final que te gustará. Saludos entre el final natural y sobrenatural, mi nombre es Jan. El fallo muscular es ese momento en que el músculo se queda sin fuerza para seguir tensando y vencer a la resistencia en un ejercicio de pesas. Lógicamente eso ocurre en la fase concéntrica, es decir, cuando ya no podemos aproximar un extremo del músculo hacia el otro. La hipótesis está que al llegar al fallo hay aumento del diámetro muscular, aumenta el grosor de las fibras musculares, favorece el reclutamiento de unidades motores, etc. Las consecuencias por las cuales pasan las personas son fatiga crónica, molestias, lesiones por sobreuso, etc. Ahora, las respuestas que se darán son basadas en evidencia y estudios, pero ¿cómo fue la calidad de este estudio? Veremos. Se tomaron desde 2015 hasta el 2020 varios estudios que fueron 405 total, pero al final quedaron 9 que cumplieron con los criterios más relevantes, o sea, no duplicados, no manipulados, etc. En total, de personas, fueron 331 participantes, 249 hombres y 89 mujeres. Todos sanos y solo un estudio en adultos mayores, uno con experiencia en entrenamiento, otros sin experiencia alguna, como en este caso están viendo en la imagen más detallada. También observamos el tiempo de duración de cada uno de los estudios. Estoy mostrando la imagen para que también lo detallen. Se ve claramente el tiempo como tal. Vamos al primer punto. Intensidad versus fallo muscular. En el estudio que mostramos, se tomaron dos grupos. Uno que entrenaba al 80% de 1RM y el otro al 30% de 1RM. Igual lo voy a dejar, esta vez voy a dejar los links para los que quieran ver los más estudios a detalle. Resumen, todos los sujetos evaluados de varias formas dieron resultados en fuerza. Lógicamente fue superior al grupo del 80% de 1RM, no hay ningún secreto por ahí. Ahora, en cuanto a la morfología, en este caso del músculo como tal, el grupo del 80% de un RM aumentó un 6.7% y el grupo del 30% aumentó un 6%. O sea, no hubo mucha diferencia. Lo que sí evidencia es que a mayor intensidad, en este caso 80%, mayor activación muscular como tal. Esto hace que exista obviamente mayor fuerza. Vamos al segundo punto, que será volumen versus fallo muscular. Con respecto al volumen de entrenamiento, hubo mayor grosor de músculo ganado, pero también se indica que también trae mayor tiempo de recuperación. Resumiendo, tanto las repeticiones llevadas al fallo o no generaban una ganancia similar en la hipertrofia, sino que era el volumen quien tenía más influencia en el aumento del tamaño del músculo. Este resultado sugiere que la hipertrofia de los participantes del entrenamiento de contrarresistencia puede optimizarse más utilizando un mayor volumen de trabajo total, mientras que la fatiga muscular, es decir, repeticiones hasta el fallo, no agrega ningún estímulo adicional en la hipertrofia. En resumen, ni sujetos entrenados como no entrenados, ni adultos mayores, ni mujeres, le favorece entrenar al fallo. Según los estudios, hasta la fecha, en este caso hasta el 2020 que se realiza el estudio, y en este caso favorece más a usuarios entrenados
aumentar el volumen de entrenamiento para obtener mejoras. Por lo cual, no busques entrenar al fallo, enfócate en el volumen de entrenamiento. Lógicamente, si llevas un tiempo entrenando, si eres un principiante, tómatelo con calma, ve las técnicas, entrenamientos correctos, basados en tu experiencia, y poco a poco que vayas progresando, le puedes meter volumen, más volumen a tu entrenamiento, a medida que vayas mejorando, claramente. Si es nuevo, repito, enfócate en dar los primeros pasos. Como vieron, es más importante el volumen que la repetición al fallo. Si alguien te dice que repeticiones al fallo es lo correcto, son usuarios de droga. Ellos sí pueden tratar al fallo porque recuerda que su cuerpo resiste más a la pela, vulgarmente, al daño que le pueden hacer tomplas, etc. Ellos pueden integrar más por el uso de sustancia anabólica. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal que te ofrece la información más correcta, con entrenamiento y nutrición para naturales, crítica de lo que está bien y mal en la industria del fitness, también análisis de suplementos y analizando una que otra bestia de los deportes. Gracias, suscríbete, bye bye.